En la clase de hoy vamos a hablar acerca de rectos y segmentos de recta en el espacio. Cuando nosotros tenemos un plano, podemos determinar una recta a partir de un punto y de un número que nos va a indicar cuál va a ser su pendiente. Pero cuando nos encontramos en el espacio, una recta va a estar determinada por un punto y un vector. Este vector nos va a dar la dirección en la cual se encuentra la recta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a L, una recta en el espacio, y además vamos a tener que esta recta pasa por el punto, entonces llamémosle a ese punto P sub 0, donde P sub 0 va a tener coordenadas X0, Y0 y Z0, porque nos encontramos en el espacio. Y además vamos a tener que nuestra recta L es paralela a un vector director. Entonces tenemos, además, es paralela al vector director B, que sus componentes son B sub 0i más B sub 1j más B sub 2k. Entonces nosotros podemos decir que L va a ser el conjunto de todos los puntos que satisfacen que el vector director de el punto a cualquier otro punto que se encuentre en L va a ser paralelo a nuestro vector director. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta además que el P que yo denoto acá va a estar conformado por coordenadas X, Y y Z. De acá vamos a tener un concepto muy importante en el cual nos dice que una recta paralela va a estar dado por un escalar por el vector director más un punto. Entonces acá tenemos que P0 por P, o sea el vector director, que va desde el punto P0 hasta el punto P, va a ser igual a un escalar T por nuestro vector director. Y además vamos a tener que el dominio de ese T va a estar dado desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Entonces vamos a tener que ese T va a ser un parámetro. Ahora, finalmente, si nosotros queremos desarrollar esta fórmula que tenemos acá, entonces debemos realizar lo siguiente. Entonces vamos a tener que la forma desarrollada de nuestra ecuación, el vector que va de P0 a P, igual al parámetro escalar por nuestro vector director. Entonces nosotros tenemos que P sub 0 va a ser igual a coordenadas X0, Y0, Z0. Por otro lado tenemos el punto P que va a tener coordenadas X, Y, Z. Y finalmente tenemos el vector B que va a tener coordenadas B1i más B2j más B3k. De acá entonces vamos a tener que el vector que va desde el punto P0 al punto P es, si tomamos los elementos de P, que sería X, Y, Z, y a cada uno de los términos lo restamos con los elementos del punto X0. Entonces X0, Y0, Z0, que va a ser igual al parámetro escalar por nuestro vector B, que va a ser B1i más B2j más B3k. Entonces nosotros debemos convertir este lado de la igualdad de la siguiente manera. Entonces vamos a tener las coordenadas para la primera, que sería la i. Entonces va a estar dado por los primeros elementos. Entonces tenemos que va a ser x menos x0 de la coordenada i más y menos y sub 0 de nuestra coordenada j más z menos z sub 0 de la coordenada k, que va a ser igual al parámetro escalar por el vector director B1i más B2j más B3k, que nosotros lo podemos replantear de la siguiente manera. Entonces, si se replantea como x por i menos x sub 0 por i más y por j menos y sub 0 por j más z por k menos z sub 0 por k, igual a nuestro parámetro escalar t por
nuestro vector director b sub 1i más b sub 2j más b sub 3k. Ahora vamos a pasar los términos que se encuentran negativos a mano derecha para poder volverlos positivos, o sumamos a ambos lados por los elementos que están negativos. Entonces de acá vamos a tener x sub i más y sub j más z sub k va a ser igual. Entonces pasamos entonces quedaría x sub 0i más y sub 0j más y sub 0j más z sub 0k. Y todo esto más nuestro parámetro escalar t por nuestro vector director b sub 1i más b sub 2j más b sub 3k. Y esta ecuación es de gran importancia, ya que nos está diciendo que una recta en el espacio que es además paralela a un vector director va a ser igual al punto que teníamos inicialmente más un parámetro escalar que multiplica a un vector director. Entonces de acá vamos a tener un resultado importante, que es este. Entonces nos dice una recta va a ser igual al punto que teníamos inicialmente más un parámetro escalar cualquiera que tiene un dominio desde menos infinito hasta infinito por un vector director. En la clase de hoy aprendimos cómo poder establecer una recta en el espacio. Para nuestra próxima clase vamos a ver cómo se puede simplificar un poco más esta ecuación de la recta.